Bienvenidos al programa Unisofi, nos acompaña el periodista Carlos Camacho, como siempre. Y pues está continuando, me platicaba, incluso lo ha publicado en su columna, algunas cuestiones, actualizaciones sobre la estafa siniestra, porque en el estado de Hidalgo está habiendo más detenciones al respecto. Fue mucho dinero que se llevaron en el sexenio pasado. Carlos, te escuchamos, muchas gracias. ¿Qué nos cuentas por allá? Hola José Manuel, pues muy buenas tardes a todos los que nos dan la oportunidad de escucharnos, de vernos a través de este importante espacio. Y efectivamente, pues esta semana han ocurrido otra serie de detenciones derivadas de lo que se ha denominado aquí en nuestro estado como el maxi proceso, iniciado en este gobierno de Julio Menchaca Salazar. Y voy a leer algo que escribí para resumir un poco lo que ocurre en nuestro estado al respecto. Como parte del denominado maxi proceso iniciado a la llegada del nuevo gobierno encabezado por Julio Menchaca Salazar, esta semana fue detenido el exdirector de la Comisión Estatal del Agua, Leonardo N., quien habría simulado la compra de químicos para el tratamiento del agua potable en los 84 municipios de la entidad, producto que nunca llegó a los municipios y por el que se habrían pagado alrededor de 19 millones de pesos. Es decir, una compra simulada en el contexto, y eso es lo más grave, en el contexto de la pandemia que padecimos en todo el país y que aquí en Hidalgo, bueno, se ordenaron una serie de compras y acciones precisamente para atacar el problema y enfrentarlo de algún modo, y como parte de estas acciones, pues se ordenó comprar estos químicos con los que se limpiaría de algún modo el agua potable que consumimos en el estado, pero resulta que pues ese dinero, quién sabe dónde fue a parar, y los químicos pues nunca llegaron. Y en esta misma trama de corrupción cayó también el exalcalde panista de Tlaxcuapan, Giovanni N., contra quien se iniciaron 130 carpetas de investigación por una cadena de irregularidades en el manejo de recursos por 130 millones de pesos. Dije 19 carpetas, ¿verdad? Una Sí. más es la que tiene que ver con la subdirectora del Archivo General de Notarías, Rosa María N., quien defraudó con alrededor de 4 millones de pesos a ciudadanos a quienes propuso adquirir casas rematadas por instituciones bancarias y por el Infonavit, pero al final pues no le cumplió y hoy enfrenta un proceso que incluso durante la sesión en uno de los juzgados donde se lleva este asunto, los afectados fueron a manifestarse y a protestar, y así fue como se ha dado un poco de mayor difusión a este asunto. Otra trama más de la cadena de actos de corrupción cometidos entre el sexenio pasado y el actual es el relacionado con la compra de equipo para la operación de las estaciones de radio pertenecientes al sistema de radio y televisión de Hidalgo, en el que se vieron involucrados el anterior y el actual director de este organismo dependiente del gobierno del estado, Cristian Guerrero, quien ya está preso desde el año pasado, y el actual Alan Austria. Apenas este año, el gobernador morenista Julio Menchaca Salazar acudió a Huejutla a la reinauguración de la estación de radio en ese municipio, y ahí le advirtieron que el equipo comprado para operar no cubría las especificaciones establecidas en el contrato firmado en la anterior administración y que se ratificó ya en su gestión. Sin embargo, la inauguración se hizo y la radiodifusora siguió operando, pero meses más adelante tuvo que suspender sus transmisiones porque el equipo con que contaba no tenía ni las características ni la potencia requerida para funcionar. El gobernador ordenó una investigación mediante la cual se comprobó que en el gobierno de Omar Fayad se autorizó un contrato de 48 millones de pesos a la empresa Promexar para dotar de equipo a las estaciones de radio, aún cuando ya estaba en curso la pérdida de 10 estaciones radiodifusoras porque no se entregaron a tiempo los documentos para la renovación de las concesiones respectivas. Peor aún, en el actual gobierno, con las concesiones perdidas, se ratificó el convenio con Promexar para dotar de equipo a las estaciones de radio inexistentes, por lo que el gobernador ordenó poner pues orden y hacer las denuncias correspondientes. Ahora sí que caiga quien caiga. Incluso habría dicho que si hay 2 directores de radio y televisión en la cárcel, no importa que haya otro más. En esto se refería, o para recordar un poco,
En el gobierno de Francisco Olvera Ruiz fue detenido el director de radio y televisión de Hidalgo, Sergio Islas Olvera, y en el de Omar Fayad, Cristian Guerrero. Y el actual Alan Austria podría enfrentar también la misma suerte de resultar responsable por todo este tipo de irregularidades, ¿no? Y en este penoso asunto habría que ir un poco más atrás, pues durante la transición del gobierno de Omar Fayad al de Julio Menchaca, se formaron equipos para este proceso y se contrató un despacho de auditores, curiosamente propuesto por el ex contralor César Mora, quien hoy es prófugo de la justicia y considerado uno de los autores intelectuales de la denominada estafa siniestra. Estamos hablando de Lisbeth Robles Gutiérrez, quien en ese entonces era la encargada del proceso de entrega-recepción de todo lo referente al sistema de radio y televisión, y hoy es la secretaria de Movilidad y Transporte en el gobierno de Julio Menchaca. Ella debió haber detectado las irregularidades que hasta ahora se presentan, y si no lo hizo, bueno, pues también sería responsable, si bien no por comisión, sí por omisión. Este es parte de todo lo que está ocurriendo aquí en el Estado, y pues no creo que ahí pare la cosa, porque las investigaciones continúan, el proceso contra 6 de los alrededor de 12 presidentes municipales que se vieron vinculados con la estafa siniestra, pues siguen su proceso. César Mora, el ex secretario de la Contraloría, ya sigue prófugo, tiene una ficha roja emitida por la Interpol. 2 subsecretarios de Educación Pública están presos, el ex oficial mayor del gobierno de Hidalgo está preso, y así tenemos una serie de personajes que tenían cargos de relevancia en el gobierno de Omar Fayad Meneses, y bueno, pues hoy están enfrentando a la justicia como parte de toda esta trama que el encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, ha definido como el maxi proceso. Iremos viendo en los días subsecuentes cómo se va desarrollando esto, y lo más importante para los hidalguenses es saber no solo cómo se va desarrollando, en qué concluirá, si bien hay ya denuncias y hay gente presa por este tipo de delitos, habrá que esperar si habrá sanciones y se recuperan los alrededor de 2,000 millones de pesos que se birlaron del erario estatal durante el sexenio pasado. Este es mi comentario por lo pronto, José Manuel. No, pues muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Pues fíjate que esto sería un ejemplo para muchos funcionarios de toda la República. Realmente todo en México es un negocio, el gobierno es un negocio, lo ven como negocio. Les cuesta mucho llegar porque les tienen que pagar. Y les cuesta mucho porque a nadie se le ha ocurrido que puede proceder, configurar esta situación como delincuencia organizada, de un grupo que suba al gobierno y se organiza para delinquir y para sacar los fondos del gobierno. Y eso del agua, por ejemplo, es algo gravísimo, imagínate a cuánta gente afectó, no solo por el COVID, sino cosas gastrointestinales, no sé, a lo mejor hasta muertos ha habido por esa negligencia. Debió haber ocurrido, seguro, Digo, pero seguro. pues ojalá que se haga algo y que se investigue bien, que no sea nada más, como dicen, llamarada de petate, ¿verdad? O Ojalá que que todo se, quede nada más en los medios y ahí se acabó el asunto, ¿no? ojalá que sea, y que se llegue hasta el último, y llegar hasta el último, pues es llegar hasta la cabeza. Y Así llegar, es. y a mí, desde mi punto de vista, eso podría constituir delincuencia organizada, porque va más allá, muchas cosas. Entonces tendría que Así es. verse, y pues debe haber una cabeza o cabezas ahí. Ojalá, Así es. que es algo complicado, no creo que lleguen ahí, no creo que se atrevan, porque pues siempre hay una serie de compromisos y componendas, pero pues a Por ver que desgracia, por lo menos que aquí ya tengan más cuidado. Pues muchas así es. gracias, Carlos, te lo Un agradezco saludo. muchísimo, nos vemos, te mando un abrazote, nos vemos la próxima Otro para ti semana. y para tu audiencia. Suscríbanse, por Buenas tardes. favor, denle Hasta luego. la manita, gracias.